Estamos en 10 segundos. Es que perdí mi celular. ¿Dónde está? Lo que está transmitiendo. Buenos saludos y bienvenidos a una noche de mitos. Hoy volvemos con las historias de los mitos y continuamos nuestro nuevo ciclo con Perú. Vamos a estar hablando un poco de mitos y leyendas de los incas y de la zona geográfica del Perú. Hoy tenemos una historia sumamente interesante que es la historia de Huiracocha, una de las deidades primordiales del panteón inca. Bueno, vamos a contar uno de sus mitos principales. Está con nosotros Mili Bazán, Karina Aguado y mi persona Soledad Vázquez. Bueno, vamos a comenzar esta hermosa historia. Gracias, Sole. Hola, Mili, hola, Sole. Y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Voy a comenzar yo, voy a abrir esta presentación y este nuevo ciclo de conferencias, como ya mencionó Sole. Vamos a tratar esta vez mitos de Perú, bastante interesantes, la verdad es que ahí hay una riqueza así impresionante en todo lo que hemos estado como comentando, leyendo, preparando. Y bueno, esperemos que les sea de su interés cualquier duda, aclaración, si tienen alguna cuestión más que nos ayude, que quieran compartir, que nos ayude aquí bueno, sobre la mitología, si alguien tiene más conocimiento, ¿no? de estos mitos, con gusto les leemos. Y bueno, eh, Viracocha, es que estábamos justamente hablando, ¿no? De que el nombre, ¿no? Se escribe lo podemos encontrar con distintas formas de comenzar. Aquí está como la W, ¿no? Pero también hay en algunos documentos, ¿no? Páginas, videos, la hemos encontrado solamente con V, ¿no? Viracocha. Y también con HU, o sea, Huiracocha. Entonces, bueno, eso va modificando un poco, o sea, si quieren investigar en torno como a esta deidad, pueden buscarla de las tres formas, ¿no? Para que encuentren ahí información, ¿no? Y bueno, Viracocha, miren, es que no pude homogenizarla dentro de la presentación, pero aquí lo tengo con V, pero al principio con W, se va a pronunciar igual. Viracocha era el dios supremo de los incas. También se conoce como Huiracocha, Huiracoca y Huirococha. Ujú. Considerado como el dios creador, era el padre de todos los demás dioses incas y aquel personaje que formó la tierra, los cielos, el sol, la luna y todos los seres vivos. Lo que estamos viendo aquí es el lugar de donde se le adoraba, el templo, así con la imagen. Ah, es que se me... Como el dios supremo creador pan-andino, los incas en general se referían al omnipresente Viracocha mediante las descripciones de sus funciones, es decir, tenía varias funciones a la vez, por su nombre más en general, que podría significar lago, espuma o bien grasa de mar. Estos otros nombres, quizá usados porque el nombre real del dios era demasiado sagrado como para decirlo, incluye Ilia, que significa luz, eh, Tiki, Tixi, ay, no sé si me ayudas, Mili, o si lo estoy pronunciando bien, que significa comienzo, Sí, ¿no? Tixi, Tixi, ¿no? Tixi, Tixi, muy bien. Y Viracocha Pacayacasic, que significa instructor. ¿Mm? Esto me llamó, bueno, ya desde el inicio, ¿no? Bastante la atención porque también hemos encontrado, ¿no? en el nombre de Alá, o sea, que no hay una forma de escritura, porque es muy sagrado como el hecho de nombrar así al Dios creador, ¿no? Entonces acá también como que o están utilizando distintos nombres o utilizan diversos nombres porque nombrarlo es así, pues, no, o sea, es muy sacro, ¿no? O sea, el nombre. Entonces ya desde ahí como que hay una especie de similitud, ¿no? Que me recordó a estas cuestiones de Alá. Hay algunos otros historiadores que
tienen la teoría de que en sí lo correcto es Huayracocha, Wairacocha. En quechua, que significa Guaira, que es viento, o cocha, y lago, que es mar o laguna. Perdón, cocha, que es lago, mar o laguna. Entonces, aquí, cocha sería lago, mar o laguna. Y Guaira, viento. Entonces, Huayracocha ya junto sería el dios que vino del mar empujado por los vientos. Si vemos, pues es un significado ya, pues, distinto, digo, tiene como un mismo origen, pero es bien distinto, ¿no? Decir que el dios que vino del mar empujado por los vientos a solamente que signifique lago o bien la espuma del mar o la grasa del mar. Y nos dice aquí que de ahí sus dos varas que empuña en sus manos, que se dicen que son remos. Vamos a ver como algunas imágenes. De acuerdo con esto que nos dice aquí el texto, serían estos remos, ¿no? O sea, por eso también está, bueno, el simbolismo del agua, ¿no? Que viene del agua remando. Eh, Nos dicen que dentro del inicio, ¿no? O sea, como abre este Dios como la creación del mundo, dice que fue el creador del sol, la luna, las estrellas y bueno, de la luz, ¿no? De la luz del mundo. Hay unos textos que encontré, ¿no? Donde habla de un caos primordial también, o sea que en un momento la Tierra, ¿no? O sea, hace muchos, muchos milenios y años, o en el principio de los tiempos, así también hay algunos textos que lo nombran, cuando todo era caos, cuando todo estaba, o sea, todo era oscuridad, todo era oscuridad y Viracocha decidió crear el sol, es decir, traer la luz. Y bueno, nos dice que tal cual, o sea, el origen de dónde se creó esto, o sea, sí tiene un lugar pues geográfico, que fue justamente en las islas del lago Titicaca. Ajá. Estos cuerpos celestes, es decir, la luna, el sol y las estrellas, fueron creados en estas islas, ¿no? En este lugar. Aquí está una especie de mapita. Dice, una vez terminado, que hubo terminado su trabajo, ¿no? De crear nada más y nada menos que el sol, la luna y las estrellas. Viracocha se dedicó a difundir el conocimiento de la civilización alrededor del mundo y para ello se vistió como mendigo y asumió nombres tales como Contixi Viracocha, Contixi Viracocha, también escrito como Contiki, Atun Viracocha y Contisi Viracocha Pachayachachic. Hay una cuestión aquí de que se cambia el nombre para cuando se convierta, digamos, en un mendigo para poder andar sobre la tierra. O sea, ya desde aquí no sé si están recordando alguna historia, ¿no? Donde también el dios baja a la tierra para poder, pues, andar. Y bueno, en este caso es muy claro que este dios, Viracocha, lo hace para poder difundir el conocimiento, es decir, la civilización. Justo yo estaba pensando en que esta cuestión de difundir conocimiento de civilización tiene que ver con la noción del logos. O sea, el logos es la palabra. El logos es como la estructura, ¿no? O sea, el pensamiento. No hay como una definición así, tal cual, ¿no? De lo que significa el logos, pero también encontramos el logos dentro de la filosofía, ¿no? Griega, que el logos es como lo primero, ¿no? Lo que principia justamente el mundo dentro de algunos pensadores clásicos. Y bueno, también está dentro de la Biblia, ¿no? Así, al inicio, ¿no? Al principio estaba el verbo, en el principio estaba el verbo, en el principio era el logos, en el principio era la palabra, que era, o sea, que tal cual también se puede reconocer como, o sea, conocimiento, o bien, pues no tal cual civilización, sino racionalidad, ¿no? Aquello que hace que dé el ser humano una estructura como a su forma de vivir en el mundo. Este, Luego nos dice que la creación de la vida. Viracocha modeló a los primeros seres humanos de piedra
y les dio vida. Estos primeros humanos eran gigantes y habitaban el mundo en armonía con la naturaleza. ¿Cómo modela? Bueno, modela con piedra, ¿no? A, digamos, unos seres humanos. Aquí lo tengo, pero en algunos textos dicen que les dio vida a partir de un soplo vital, un hálito vital, ¿no? Que también ya habíamos encontrado como, o podemos encontrar en otras teogonías, ¿no? Como sí, como un aire, ¿no? Que pues tiene que ver también con el alma, ¿no? Porque es como el alma también se percibe, ¿no? Bueno, se percibe dentro de la filosofía griega como un hálito, ajá, como aire, como aquello que da movimiento, ¿no? Entonces está bastante interesante esto, que haya creado así a los primeros seres humanos y aparte de piedra, ¿no? O sea, como la materia así fuerte, aquello que tiene consistencia, ¿no? Como fortaleza, bueno. Crea primero a estos seres humanos pero no cumplen, dice, las expectativas de Viracocha. Y ellos, pues, resultan ser imperfectos, ¿no? Y nos dice como algunos. Justo, bueno, quería comentar también que sobre este mito yo encontré mucha información o sea, en papers que hablan ya como haciendo análisis de este dios en específico. Sobre todo algunos videos que son muy claros, no muy informativos, pero no encontré así un libro como, pues tal cual, como de que hable toda la historia. Encontré así como pedazos, ¿no? No estoy segura si hay así como un libro así como el Popol Vuh, ¿no? O sea, como pensemos en la Biblia, ¿no? La Teogonía. Fui encontrando así como pedacitos. Bastante interesante, la verdad, como todas las historias que se van contando en las distintas fuentes, pero todos llegan como siempre a estas, en resumidas cuentas, como esta es la forma en la que va creando. Descontento con su creación inicial, Viracocha decidió destruir a los gigantes con un gran diluvio. Después de esto, creó una nueva humanidad, esta vez más pequeña y mejor adaptada a la vida en la Tierra. Estos nuevos seres humanos fueron dispersados por diferentes partes del mundo andino y Viracocha les enseñó a vivir, cultivar y respetar a los dioses. Esta cuestión de destrucción con diluvios, o sea, destrucción con agua. Bueno, a veces no es tan claro, ¿no? Es un simbolismo, es algo simbólico. Pero el agua pues tiene esta función de lavar, ¿no? O sea, de purificar, sí, como filtrar, ¿no? Entonces, o sea, este mito, ¿no? Esta parte ya la hemos encontrado, la podemos encontrar en otras teogonías también de otras partes del mundo, en donde se destruyen civilizaciones que no están, sobre todo civilizaciones que no están como respondiendo a los dioses, que no tienen como no hay una ofrenda, ¿no? No se acuerdan más bien de sus dioses, entonces los dioses a partir de eso los destruyen con grandes diluvios, ¿no? Con agua. Ah, Viracocha viajó por todas las regiones enseñando a los pueblos sobre las artes, la agricultura y la moral. Se dice que apareció en diferentes lugares bajo diferentes nombres y formas, instruyendo a las gentes sobre cómo llevar una vida justa y en equilibrio con el entorno. Y bueno, también respecto a esto, ¿no? Como la dispersión y enseñanzas de Viracocha bueno, se me hace interesante porque eso sí no lo había encontrado en otros mitos, ¿no? Otras teogonías, de la transformación que tiene el Dios, ¿no? O sea, que dice que aquí se aparece bajo distintos nombres y formas para instruir. Aparte, no cualquier cosa, ¿no? O sea, bueno, les decía, ¿no? Que él les había enseñado a los hombres a vivir, ¿no? O sea, el mismo Dios que los había creado o sea, tenía como digamos, como el método, ¿no? Para cómo vivir. Y aquí también nos dice que enseñaba, pues, o sea, cómo vivir y sobre las artes, ¿no? O sea, cómo trabajar la tierra, o sea, el lugar como en el mundo, ¿no? Y cómo había que comportarse también así, esto está como, bueno, se me hizo bastante interesante.
Me pregunto, ¿no? O sea, cómo lo habrá hecho, ¿no? O sea, a partir de qué, cómo, o sea, con qué formas, ¿no? Con qué métodos. Fue algo que pues no tengo muy claro todavía, que no encontré así como información. Pero bueno, vamos a ahorita hablar las tres sobre esta historia. Entonces aquí podemos comentar sobre esto. Bueno, esa es la primera parte del mito, ¿no? De cómo va, de la historia. Aquí les pongo nada más, bueno, una imagen, ¿no? De tal cual del dios y nos dice bueno, esta es información en torno a la adoración de este dios, ¿no? Viracocha ya era adorado por las culturas preincaicas de Perú antes de ser incorporado al panteón inca. Según la mitología inca, el dios dio una tocado y un hacha de combate al primer gobernador inca, que se llamaba Manco Cápac, y le prometió que los incas lo conquistarían todos. Es decir, como que hay una leyenda en la cual el dios también tiene cierto vínculo con los gobernadores, así o sea, gobernadores mortales, ¿no? Entonces está también como esta leyenda y cómo forma parte pues de la adoración que tenían los incas o tienen, ¿no? Respecto a este dios. A menudo se realizaban sacrificios en su honor de seres humanos, incluidos niños, y muy a menudo de llamas, las llamas, los animales. Esto. En ocasiones ceremoniales importantes. Como otros dioses incas, eran más importantes para la vida cotidiana de la gente común. Viracocha era adorado principalmente por la nobleza y así usualmente en tiempos de crisis políticas. La función de los dioses también, pues es institucional, ¿no? O sea, en torno como al sistema político, social, o sea, en todas, creo que las culturas esto nunca pasa de largo, ¿no? Es muy importante. Y aquí nos dicen, ¿no? Que sobre todo o sea, pues sí, como las personas, ¿no? De la nobleza, hablando como dentro de una jerarquía política, eran aquellos que le rendían culto a este dios, ¿no? O sea, veamos la importancia. Y bueno, yo me voy a quedar hasta aquí. Son algunos como datos de toda esta historia tan interesante y tan rica que Excelente, Cari. tenemos. Me encantó el viaje que nos hiciste por los distintos lugares y mencionaste algo sumamente importante, que es el tema, esta doble historia de origen que hay en Viracocha, ¿no? Está Viracocha, el que es muy conocido, ¿verdad? Pero existen datos de cultos anteriores a Viracocha como de deidades asociadas a esa deidad que luego se formó en Viracocha, como si Viracocha reuniera, ¿no? Varias, digamos, varias historias ocurridas desde mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que después del Imperio Incaico, como bien ibas mencionando, Viracocha fue tomando fuerza y fue identificado como Dios entre los reyes. Pero hay como estas historias, entre ellos hay uno que se llama Tiki, no, ahorita no recuerdo el nombre, que están asociadas como a nombres de Viracocha, a versiones de Viracocha, siendo él el gran, el Viracocha viene siendo como el gran constructor, el demiurgo, el creador de la vida, del logos del mundo. Entonces él es Ajá, nombrado con nombres porque tiene muchas funciones, siendo siempre el mismo. ajá. Uh-huh. Y los lugares sagrados, bueno, que mencionaste, como el lago Titicaca, que es su inicio, la Puerta del Sol que colocaste en la foto, que es uno de los lugares más identificados con Viracocha. Por cierto, que ella está colocada de manera que el sol del equinoccio ilumina la entrada cuando entra. Entonces, está Sí, asociado, sí, un sí, portal, ¿no? Decíamos. un portal precioso Mm, que se asocia tal cual a su vínculo como deidad solar. Hay versiones también donde aparece como creador del sol, la luna, las estrellas. O sea, él crea todos los elementos hasta llegar a los humanos. ¿Verdad? Que es bien interesante. Y sí, me pareció también muy interesante ese análisis que hacías con respecto al logo, porque Viracocha hace su aparición en un momento del tiempo, ¿verdad? En un momento donde no hay nada, y Viracocha es el verbo. Como, me acuerdo cuando estudiábamos el Popol Vuh, una de las frases más conocidas del Popol Vuh es que primero no había nada
Luego a los sonidos, ¿no? El aliento de vida. Igual en el Génesis vemos esa misma imagen y Viracocha hace ese mismo papel. No hay nada, Viracocha nombra las cosas, las crea, las dice, nombra las técnicas, o sea, trae la sabiduría, trae la luz. Sí, sí, bastante interesante. Igual esta cuestión como de pasar del caos primordial, de la oscuridad a la luz, ¿no? O sea, es un, ¿no? O sea, mítico que va a estar repitiéndose en distintas culturas, ¿no? Y que justamente Jung va a retomar para pensar bueno, para tener como, ah, bueno, que de la luz, ¿no? O sea, no, que para poder tener conocimiento, ¿no? Para poder como, digamos, desarrollarse, ¿no? Antes tiene que haber un caos primordial, o sea, el caos primordial, la oscuridad es el génesis, ¿no? O sea, aquello que da pie a que la luz se dé, ¿no? O sea, sin oscuridad, pues no hay luz, ¿no? Ahí justo Sí, aprovechando bueno, en una fecha como hoy, no recuerdo hace cuántos años murió Carl Gustav Jung. sí, sí. Un día como hoy murió Carl Gustav Jung. Y justamente Jung analizaba así, él comentaba que ese caos primordial está asociado al inconsciente, donde todo está mezclado. El sol, la luna, Ujú. las estrellas, no hay nada definido, todo está mezclado. Y el consciente, tal cual como lo menciona, sería Viracocha que logra hacer la separación. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Claro, nace la conciencia ahí del inconsciente, ¿no? O sea, el inconsciente justamente va a ser más, por decir algo, ¿no? O sea, más grande, más amplio. O sea, la conciencia no nace, ¿no? Por decir, igual, como una forma, ¿no? Nace de lo inconsciente, ¿no? Entonces, lo inconsciente es aquello que principia eh, los motivos conscientes que van a desarrollarse dentro de cada persona, ¿no? Así como dentro de las culturas, ¿no? Sí, es algo que me llama bastante la atención, ¿no? O sea, cómo hablan de caos primordial, ¿no? No es como que a alguien se le ocurrió así. Primero que haya oscuridad, ¿no? Y es importante como, o sea, como lo nombran también, ¿no? En el principio estaba el caos. Sí, tiene que haber, o sea, para que surja la conciencia y un yo y un ser definido, tiene que haber algo no definido, como tiene que haber oscuridad para que haya luz, tiene que haber un todo para que haya un algo. Sí, Claro, totalmente. Ok, ¿de quién es el turno tuyo? el mío, que bien. Bueno, precisamente yo voy a comentar un poco la segunda fase del mito, voy a ahondar un poquito en esta fase donde él crea a los seres humanos, que Cari nos la introdujo, yo voy a ahondar un poquito en esos puntos de cómo los crean. Bueno, como bien nos comentaba Cari, Viracocha crea todo el universo, crea el sol, la luna, las estrellas, crea las aguas, la tierra, todo lo separa, lo nombra con su verbo, pero se da cuenta que debe crear alguien que lo rija. ¿Tienes la presentación, Cari? ¿Sí? Ah, ok. Se da cuenta, porque no la veo, dice que no. Ah, ok, me dice cuando. Se da cuenta que debe crear alguien que lo rija. Y allí viene esta segunda parte, cuando él decide crear a los seres humanos. Entonces, la primera idea que se le ocurre para crearlos es crearlos a partir de la roca. Eh, Dale en la siguiente. Es crearlos a partir de la roca porque era como lo que él tenía más accesible. Entonces, estos primeros seres humanos eran una raza de gigantes de piedra que surgían en la era de la oscuridad. Viracocha estaba muy orgulloso de estos primeros humanos porque los veía hermosos, fuertes, pero pronto se dio cuenta que eran ingobernables, eran agresivos, eran fuertes, eran destructivos, no tenían conciencia de su propio ser, ni tampoco lo adoraban, es decir, no conectaban con Viracocha, simplemente estaban allí y conflictuaban. Viracocha, con mucho dolor, decide eliminar esta primera creación a través de una primera inundación. Y entonces
gigantes, él como un acto de compasión, como para no destruirlos completamente, los deja como un recuerdo en figuras grandes. Y ahí es donde nacen algunas montañas imponentes y lugares emblemáticos de Perú y de la cultura inca, como son el Tiwanaco, Tiwanaku y Pucará. Las montañas entonces representarían la presencia o el recuerdo de estos seres primordiales, pasa la siguiente lámina, en, en, que existieron como primera fase. Pasa la siguiente, Karen. Bueno, vamos a detenernos un poquito en estos gigantes. Cuando leía sobre estos gigantes, bueno, me llegó a la mente esta imagen de los titanes, que la conocemos mucho en la mitología griega. ¿Se acuerdan que de la misma manera en la teogonía griega hay una creación, hay un caos primordial, como decía Cari, que en la mitología griega está identificado con un caos primordial que primero rompe Urano y luego Urano como un ser caótico también? Luego viene Cronos en la mitología griega y lo primero que nace, perdón, antes del nacimiento de Cronos, perdón, lo primero que Urano hace nacer son titanes, que son seres descontrolados, como fuerzas primordiales que él tiene que controlar. Este espejo también lo vemos aquí en Viracocha, cuando vemos que la primera creación de Viracocha, que parte del caos primordial, es desordenada. Estos seres similares a los titanes, como bien nos cuenta el mito, no tenían una conciencia de rito ni culto. Al decirnos esto, que no tienen conciencia de rito y culto, nos hablan de que su función religiosa no estaba desarrollada. O sea, ellos vivían el momento presente digamos, sin pensar más allá de su propia existencia. Por eso también se dice en algunas versiones del mito, carecen de sabiduría. Es la frase con que describen esta realidad de estos gigantes. Al respecto de los titanes, hay varios filósofos que han ahondado en este concepto del titanismo. Entre ellos Platón, hay también un famoso escritor venezolano que se llama López Pedraza, psicoanalista. Paréntesis aparte, próximamente vamos a tener un círculo de López Pedraza aquí en el EUSI. Estén atentos por allí. Bueno, López Pedraza y Platón y también Jung han andado mucho en todo este tema del titanismo, que pueden representar estos seres, digamos, que no pertenecen totalmente al logos, pero que están justo entre lo inconsciente y lo consciente, ¿no? No pertenecen totalmente al logos, pero han salido del inconsciente. Para Platón, los titanes, él decía que eran un enigma, porque no representaban ni dioses ni hombres, y él llamaba esto la naturaleza titánica. Él lo hace a la referencia a los impulsos que no son del hombre ni de Dios, así lo describe Platón. ¿Qué quiere decir esto con estos impulsos que no son del hombre de Dios? Tiene que ver con lo instintivo, eh, digamos, con el lado más, por decirlo así, animal, crudo, salvaje, que existe en la humanidad. Lo titánico se puede asociar a lo primitivo y a los impulsos que son tan fuertes que son incontrolables, lo que podría llamarse también en otras filosofías como bajas pasiones, también se dice así, bajas pasiones. Por lo menos la ira descontrolada, el sexo descontrolado, la agresividad descontrolada. Al respecto, López Pedraza tiene un ensayo donde analiza estos aspectos de una manera muy hermosa. Y bueno, López Pedraza, entre algunas de las cosas que nos comenta, es que los titanes tienen que ver con esa realidad humana, con las pulsiones humanas más profundas, los sentimientos, las fantasías y los instintos que son llenos de derroches propios de la conducta humana, pero de las cuales el humano tiene que controlar, tiene que dominar, se avergüenza. En el mito griego vemos que cuando Cronos libera a todos sus hermanos, Cronos siendo un símbolo del tiempo, una imagen arquetípica del orden, del control, él libera a todos, pero cuando va a liberar a los titanes decide no liberarlos y los mantiene encerrados. Esto después le trae sus consecuencias porque los titanes se unen a Zeus para tumbar el trono. Entonces,
En esta imagen de que Cronos no los deja salir, es como decir que hacerlo, estas pulsiones que tenemos, pulsión de muerte, pulsión de vida, pulsión de deseo, son necesarias para la vida, por eso no están totalmente en el inconsciente, porque tenemos que vivir con ellas, son parte del hecho de estar vivo, pero no pasan totalmente al logos porque tienen una característica irracional. Entonces, en la imagen de Cronos vemos que él los trancas, libera a todos sus hermanos menos los titanes, y en esta imagen vemos que Viracocha, aunque ama su creación, sabe que son importantes, decide controlarlos al transformarlos en montaña. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Estos seres representan eh, los impulsos como más fuertes que el ser humano tiende a reprimir. Encontré, por cierto, este mural que me pareció, es un arte pero que me pareció justo para entender esta imagen, ¿no? El convertirlos en piedra es reprimir lo que el ser humano tiene que controlar para poder llegar al logos total. Por eso es que es un ser humano, un primer ser humano, es decir, es parte humana, pero debe ser dominada. Dentro de estos titanes tendríamos también la pulsión de vida y la pulsión de muerte, por cierto, muy estudiada por Sabina Spielrein, también reconocida psicoanalista, muy vinculada con Jung, con Freud. Ella hizo unos ensayos completos sobre la pulsión de muerte que podríamos también definir como parte de estos impulsos titánicos que todo ser humano tiene. Vamos a la siguiente lámina. Lo titánico siempre ha sido considerado como lo oscuro y marginal, pero es esencial. ¿Qué pasa si un ser humano no contiene lo titánico, no es humano? Y por eso lo vemos en el mito de Viracocha. Se tuvo que pasar primero estos seres humanos para llegar al otro. También lo vemos en otras anteogonías, por ejemplo en el Popol Vuh, cuando se nombra a los seres de piedra, los seres de barro, los seres de madera, los seres de maíz. O sea, también podríamos asociar un poquito lo titánico a lo que es el cerebro reptil, o sea, nuestra parte más instintiva, pero sin ella no viviríamos, porque aquí dentro de lo titánico también están los impulsos de protección, impulsos de resguardo profundo, la pulsión de vida, así como la pulsión de muerte, el instinto, los miedos más profundos, simplemente que el ser humano tiene que controlar. Entonces, dentro de estos titánicos tendríamos las pulsiones, los sentimientos, algunos complejos que son muy fuertes, algunos instintos y fantasías. Lo titánico tiene que tener sus salidas de vez en cuando, y en algunos mitos lo vemos. A veces son el tema del volcán que tiene que explotar de vez en cuando, la montaña que de vez en cuando hace su deslave, los derrumbes. De vez en cuando, igual así en el ser humano, lo titánico tiene que surgir y darle su espacio leve para liberarlo y para luego volver al lobo. La tranca total del titán sin ningún control, bueno, como resultado lo vemos en el caso del mito de Cronos, que estos titanes al final terminan atacándolos a él porque Cronos los controla. Y en este mito, en cambio, bueno, en el caso de Viracocha, ellos quedan como las montañas, también un poco en el recuerdo de que están presentes, que están para mirarlos, de que son seres que están allí y que hay que recordar que existen y que hay que cuidar, que hay que resguardar y tener una buena comunicación con ellos, que es uno de los mensajes que Viracocha va dando, como nos iba contando Cari, cuando se vuelve humano y se vuelve mendigo. Uno de los mensajes que él repite en las varias versiones del mito es la buena relación con la naturaleza, es decir, la buena relación con lo instintivo, con todo lo que representa la creación entera. Vamos a la siguiente lámina. De ahí vemos a los segundos humanos. Los segundos humanos son creados de barro. Viracocha, dándose cuenta de esto, toma barro, es decir, agarra la piedra primordial, la mezcla con agua, la cose con fuego y a esta le da un soplo de aliento de vida. Y nacen estos segundos humanos. Vamos a la siguiente lámina. Estos humanos, al ser de barro, tenían la piedra instintiva que había formado los primeros, pero a ella se le sumaba el agua, más el aliento vital que le dio Viracocha, más el fuego. Es decir, tenían una evolución. Cari, pasa a la siguiente lámina. Entonces, vemos aquí en la simbología de estos seres de barro, ¿verdad?
ya la posibilidad de un ser humano que era más consciente, que era capaz de transformarse y de permear lo consciente y lo inconsciente. El barro también es un símbolo que se ha usado en muchas teogonías por la naturaleza tan hermosa que tiene. La arcilla, sabemos que la arcilla tiene la posibilidad de ser maleable en cualquier objeto, incluso la arcilla tú la puedes armar y desarmar cuantas veces sea, hasta que la coses que se forma, se queda en una forma. Entonces, la arcilla como símbolo nos habla de la posibilidad de renovación, de reencarnación, de transformación, de seres humanos que tenían sabiduría, conciencia y que podían ser maleables, es decir, que dejaban permear sobre la piedra dura de donde vienen, igual que los otros, igual que los titanes, pero estos sí dejaban permear el agua. Entonces, aquí hay un símbolo también muy hermoso del contacto entre lo consciente y lo inconsciente, la piedra dura como la materia fija, la de donde ellos vienen, lo instintivo, pero al dejar permear el agua es como darle espacio a las emociones, darle espacio a los sentimientos, darle espacio al espiritual y poder transformarse. O sea que estos seres humanos sí tenían una conexión con lo divino, y sí buscaban una conexión con lo divino. En el mito vemos que los narran como seres humanos que buscaban a Viracocha, que se conectaban con él, que oraban, que tenían, o sea, que habían despertado el instinto espiritual, tenían una conexión religiosa. Son además seres humanos que buscan conectarse unos con otros. Estos seres de barro son los que empiezan a fundar el mundo. Los de piedra que vimos, como eran muy rígidos, no querían, o sea, solo se quedaron en sí mismos hasta transformarse en rocas, no pudieron conectarse a otros. Como ese lado instintivo, las pulsiones que nos llevan hacia adentro, pero no conectan. En cambio, estos seres de barro, más maleables, empiezan a dialogar entre ellos, empiezan a generar una civilización, y ahí es que Viracocha entonces decide a estos seres humanos transmitirles su sabiduría. Este simbolismo de la arcilla lo vimos también cuando vimos el Popol Vuh. Uno de los humanos más avanzados es el humano de arcilla, que es una de las fases que se van formando. Aquí vemos también este elemento del agua sobre la tierra dura. En la Biblia también hay una referencia muy interesante con el mismo símbolo de la arcilla cuando se habla del alfarero, la parábola del alfarero, que habla de que el ser humano que evoluciona es aquel que como la arcilla se deja moldear. Fíjense que es el mismo símbolo, o sea, que cuando tú como un ser humano en tu logos, en tu formación, permites que también lo divino, lo espiritual y también las emociones, tu propia conexión llegue a ti, entonces tú evolucionas, tú puedes cambiar. Eh, Pasa a la siguiente lámina. Que por cierto en el Popol Vuh es curioso porque aparecen los seres de barro y luego vienen los seres de maíz con otro simbolismo, porque hay una reconexión de ellos mismos a la madre tierra. En cambio en este mito quedan los seres de barro, ¿no? En el caso de los seres de barro, algunas frases que se nombran en el mito de Viracocha son seres que pueden tener fe, seres que aprendían de sus errores y se adaptaban, seres que se diseminan por el mundo. Eso también es un punto importantísimo, porque nos está hablando de una humanidad que ya no solo, ya nos habla a nivel sociológico de las migraciones, que son una realidad que han vivido todos los seres humanos en todas las culturas. Entonces aquí ya nos está contando de esta etapa del mundo, o sea, nos está hablando de la etapa agrícola del mundo. Sabemos que también, o sea, a nivel sociológico, Kerenji nos habla de tres etapas fundamentales que tiene el ser humano a nivel de sociedad, ¿no? La etapa sin fuego, que es la etapa primordial, que podemos asimilar a la que nos contaba Cari, ese caos primordial. La etapa con fuego, que vendría siendo esta, cuando aparece la luz. Y de ahí viene la etapa de expansión, cuando hay fuego, la edad de civilización, que es esta, que ya al haber fuego, al haber mundo, los seres se pueden diseminar porque ya hay una sociedad, ya hay un orden. Y allí Viracocha se relaja y además crea los animales, crea las plantas, les enseña las artes y el saber. Pasa a la siguiente lámina, Cal. Y es importante denotar que aquí vemos cuatro elementos, cómo se vinculan los cuatro elementos con este ser.
El barro contiene la tierra, materia pura igual que la piedra, quiere decir que el ser humano está hecho de la misma materia que lo titánico, o sea, el mismo instinto, la misma fuerza, la misma materia. Luego tenemos el agua, con la que Viracocha mezcla el barro, que nos habla de las emociones, lo inconsciente que se suman a este ser. Luego tenemos el fuego, simbolizado con el sol, el símbolo de lo divino, y Viracocha como constructor, o sea, crea al ser humano, lo cose, lo arma. Y finalmente la imagen del viento, que lo vemos en el soplo de vida, que este punto es sumamente importante, no es nada casual y también es algo que se repite en todas las culturas. El soplo de vida tiene que ver con el espíritu, el logos, pero que es influido desde el cielo a la tierra, es decir, que viene de hálito divino, que viene de alguien mayor que da ese impulso de vida. En algunas teogonías lo vemos varias veces reflejado. En el caso de los griegos, Urano y Gea, es Urano el que da el soplo de vida para que inicie la vida. En el caso del Popol Vuh, lo vemos también, los dioses primordiales, literalmente bueno, dan el soplo de vida a cada uno de sus seres. En el caso de las teogonías del Génesis, la bíblica, lo vemos en el verbo, ¿no? Lo primero fue el verbo, un símbolo del aire o de la palabra como inicio, pero también de lo divino. Fíjense que hay una diferencia entre el logos, que viene de lo divino, y lo que viene de la tierra. Lo que viene de la tierra se asocia al cuerpo, al barro, al agua. En cambio, el logos no le nace al ser humano de la nada, sino que alguien, un ser divino, un ser mayor, le tiene que dar el soplo. Entonces, ese soplo tiene que ver es con que para que la materia pase de ser materia a otra cosa, necesita conexión con la conciencia, que en este caso abre Viracocha en esta teogonía. Entonces, es bien interesante cómo vemos que este ser humano está completo, es considerado completo por Viracocha, porque suma todos los elementos y porque se conecta con el hálito divino. Vamos a la siguiente lámina. Entre las divisiones de lo que hace Inti tenemos que los habitantes de las montañas crean la agricultura y el trabajo, los habitantes de los ríos empiezan a pescar, él nombra a los incas como sus hijos predilectos y les da la creación de herramientas. Aquí también tenemos 4 elementos que son necesarios para una sociedad. También el mito nos está contando a nivel etnográfico de cómo se forman las sociedades, la agricultura como paso a las nuevas sociedades, la pesca, que es un elemento de las nuevas sociedades, la creación de herramientas, armas, adornos, arte y medicina, que se menciona, que ya nos habla de cultura, ya nos habla de una sociedad avanzada, y los incas como hijos predilectos, por supuesto, porque son los hijos directos de Inti, son los que recibieron el soplo de vida de Viracocha. Vamos a la siguiente lámina. Vemos entonces en Viracocha el símbolo de totalidad y símbolo de transformación. Al respecto, Jung nos hablaba mucho de estos dos conceptos, los símbolos de totalidad y los símbolos de transformación. Pasa a la siguiente lámina. En Viracocha vemos totalidad porque vemos reflejado en él los 3 planos. Él se conecta con el Ocupacha, por cierto que estos planos los vamos a hablar más adelante en una de las sesiones que vamos a tener de Perú, en la última sesión. Aquí nada más lo voy a mencionar. Pero bueno, en el mundo incaico se mencionan 3 planos, Ocupacha, que es el plano del inconsciente, el inframundo, lo primordial, que nos hablaba Cari. Cari nos estaba haciendo toda la introducción al Ocupacha, ¿no? Luego el Caipacha, que es la realidad presente. También nos las mencionó Cari con los árboles, las primeras creaciones, el sol, la luna, y lo presente, pues el mundo, la tierra. Pero también en el Caipacha están los seres humanos, que es lo que estamos viendo. Y el Anampacha, que es el mundo solar de lo divino, ahí sí están los cuerpos celestes, el tiempo, la luna, la noche. Entonces, Viracocha es un símbolo de transformación porque él puede pasar los 3 planos y ayuda a estos seres a que pasen los 3 planos. Yo mencionaba algunos símbolos de transformación, él lo asocia al árbol, él analiza el árbol como un símbolo de transformación, analiza también como símbolo de transformación figuras bíblicas como la figura de Jesús, figuras algunas figuras
que representan este paso de el mundo inconsciente, del Ocupacha en este caso, viendo desde el punto de vista del Inca, de la cosmovisión Inca, hacia la Nampacho. O sea, estas figuras que ayudan a que otro haga el traslado. Igual Buda también vendría siendo un personaje que tiene esta misma misión que tiene Viracocha. Entonces, tenemos en Viracocha este ser que tanto une los planos como crea sobre ellos. Entonces, por eso hablamos hace rato de que es un símbolo de totalidad, símbolo de creación y totalidad. Bueno, hasta aquí un poquito el acercamiento a esta zona y de todas maneras, como les dije, en otra sesión vamos a ahondar en este tema que es bastante interesante. Y bueno, vamos a ver un poquito la conversación para luego darle el paso a Mili, que nos va a contar la tercera parte de la historia, de qué pasa cuando ya nuestro querido Viracocha ha formado a los humanos. Chicas, no sé si quieren comentar algo antes de darle el paso a Mili. A ver, mientras voy poniendo mi diapositiva. Sí, solamente bastante interesante y cómo lo compartes, Sole. La verdad es que esta cuestión de la materia, ¿no? O sea, justo pensaba también en lo de modelar, ¿no? O sea, modelar al ser humano, ¿no? Pero, o sea, que tiene, para poder modelar, ¿no? Se requiere justo una masa, ¿no? También creo que el nombre de Adán, ¿no? Es este barro rojo, o sea, Sí, creo también que viene de ahí. Ujú. Sí, como el amasar, ¿no? Como el llegar como a una forma está, bueno, no sé, me parece bastante interesante y muy importante como muy de buena incluir mención. dentro de esto. Que en la Biblia también es también el mismo acto, tienes razón, o sea, de Exacto. tomar de la tierra para Ujú. crear al ser. Sí, cierto. Sí, Tienes que está modelar. increíble. Ok, pasamos contigo, Mili. Ujú. Ok, entonces seguimos. Antes de pasar a la tercera parte, que es del diluvio, como mencionó Sole, un poquito también quería contarles sobre una relación que tiene Huiracocha, que acá es muy importante con las montañas, ¿no? Las montañas acá en el mundo andino, en Perú, las consideramos como sagradas, como deidades que van a cuidar también de las personas y van a proteger también estas zonas naturales, ¿no? Bueno, las montañas Huapus, llamados en quechua, esta cosmovisión andina, ¿no? Son, como mencioné, considerados espíritus protectores, a los cuales inclusive hoy en día, cuando se tiene que subir una montaña, se le pide permiso y se le da una ofrenda, ¿no? Para poder hacer un viaje seguro. Y bueno, la conexión entre Huiracocha y las montañas también subraya la omnipresencia y el papel integral en el equilibrio y la armonía del mundo natural, ¿no? Cuando se rompe esta armonía, justamente vamos a ver cómo Huiracocha manda o ejecuta un diluvio, ¿no? Las montañas con toda la grandeza y majestad que tienen son vistas como manifestaciones también físicas del poder del propio Huiracocha. Y se cree que el dios también reside en estas alturas sagradas, observando y protegiendo a todos los seres y a la tierra que creó. Las cumbres de las montañas también son lugares donde su presencia va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y se van a hacer, como dijo Cari en principio, rituales y ofrendas, ¿no? Que hasta el día de hoy también se suelen ejecutar. Por ejemplo, en Ollantaytambo, que está localizado en Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, se pueden observar unas ruinas antiguas. Y también la cara en piedra en el cerro Pincuyuna,
es una figura muy grande donde se va a poder ver, digamos, el ojo, la nariz, también la boca del dios. Y en la parte de arriba de la cabeza construyeron en realidad unas ruinas que también simbolizan como que la corona del dios. Ya en algunas impresiones artísticas también se pone eh, a Huiracocha con un bolso en la espalda que significa los dones que él va a dar como dios civilizador. También se le coloca barba, por lo que muchos decían que también era como que venía de la Atlántida, ya que no tenía los rasgos andinos, ¿no? Y bueno, acá en la parte de arriba de la construcción que se hizo, que hicieron los incas en el solsticio, el sol suele pasar por esta zona, ¿no? Entonces vamos a poder ver que esta parte de la montaña realmente es un sitio que siempre ha sido considerado sagrado, ¿no? Y que se le dio la representación de este dios también. Entonces, un poquito de la historia del diluvio para narrarles es que se considera que en tiempos remotos, mucho más antes ya de la llegada de los incas, el mundo estaba habitado por gigantes, seres de gran tamaño y fuerza, pero carentes de sabiduría y de bondad. Estos gigantes vivían totalmente sumergidos en el caos y en la desobediencia, desafiando constantemente la propia voluntad de Huiracocha, que era el gran dios creador. A pesar de sus advertencias y enseñanzas, los gigantes continuaron sumidos en el desorden y la maldad. Huiracocha, al ver que su creación se había desviado de su propósito original, decidió tomar una medida drástica para purificar la tierra y comenzar de nuevo. Así el gran Dios decidió enviar un diluvio, un inmenso torrente de agua que cubría toda la superficie del mundo, destruyendo a los gigantes y todas las obras impías que ellos habían hecho. La tormenta comenzó con una furia descomunal, el cielo se oscureció con nubes densas y negras, y la tierra tembló bajo el estruendo de truenos y relámpagos. Las aguas empezaron a caer del cielo en torrentes interminables, mientras los ríos y mares se desbordaban, engulleciendo todo a su paso. La fuerza del diluvio era tan abrumadora que ninguna montaña, valle o llanura quedó sin tocar. En medio de esta devastación, Huiracocha, acompañado por dos seres leales, sus hijos, Ima y Mama, y Tocapó, navegó las aguas desbocadas en una balsa de totora, observando la purificación del mundo. Con su mirada divina, Huiracocha dirigía las aguas, asegurándose de que el mundo se limpiara de la maldad y estuviera listo para un nuevo comienzo, para una nueva eh, raza de humanos. Cuando finalmente las aguas comenzaron ya a retroceder y la tierra por fin pudo emerger nuevamente, el Dios vio que el mundo estaba limpio y preparado para una nueva creación. Con un profundo suspiro de satisfacción, el gran Dios decidió crear una nueva humanidad, esta vez formada de barro y pequeñas piedras. Les dio vida y les enseñó a vivir en armonía, siguiendo sus leyes y respetando el orden natural. Para guiar y proteger a esta nueva humanidad, Huiracocha creó ya a los primeros incas, a quienes les otorgó una sabiduría y poder para liderar a su pueblo con justicia y bondad. Les enseñó el arte de la agricultura, la construcción y las ceremonias sagradas, asegurándose de que el conocimiento y la devoción hacia él se mantuviese a lo largo de generaciones. Y así el mundo renació de las aguas purificadoras del diluvio, bajo la mirada vigilante de Huiracocha,
quien se retiró a las alturas sagradas, prometiendo regresar algún día si su creación lo necesitaba nuevamente. Esta referencia también se puede observar en distintas culturas, ¿no? La nueva venida de Jesucristo, en Krishna también, en esta cultura hindú se dice que Krishna va a regresar cuando el mundo esté también poblado de maldad y se necesite, ¿no? De su ayuda. Huiracocha también, bueno, no solo se queda vigilante y le da solo al imperio incaico, al nuevo imperio incaico, todas estas habilidades, sino que también va a lo largo de otros pueblos y va civilizando a todas estas gentes. Por ejemplo, en el mito del diluvio de Huiracocha, tiene varias similitudes con otros mitos de diluvio en diferentes culturas alrededor del mundo. Y bueno, estos suelen compartir algunos temas parecidos como la renovación, la destrucción y algunos elementos también que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el mito de Noé, de la Biblia, que es judío-cristiano, en la destrucción y la renovación, ambos mitos, en ambos mitos se ve que una deidad manda un diluvio para destruir una civilización corrupta y malvada. Después de este diluvio, el mundo es renovado y vuelve a emerger la humanidad. En ambos también se ve que un Dios es quien envía este diluvio. Y por ejemplo, en el mito de Huiracocha, va a navegar sobre una balsa de Totora, mientras que Noé van a enviarlo a construir un arca para salvarse él, su familia y los animales. Luego está el mito de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, que es de Mesopotamia, donde también va a haber un aviso divino para purificar la tierra. Los dioses van a decidir enviar este diluvio y Utnapishtim es advertido por el dios Enki, Enkidu. Utnapishtim también va a construir un gran barco para sobrevivir al diluvio junto a su familia y animales. Y finalmente él va a recibir la inmortalidad y la tierra va a ser repoblada. Luego, en el mito de Deucalión y Pirra, que es griego, también hay el diluvio va a ser enviado para destruir una raza corrupta de hombres, una raza corrupta de humanos. Y Deucalión y Pirra van a construir un arca para poder sobrevivir. Y también, por ejemplo, en Huiracocha hay una parte del mito, se dice de que él va a construir esta nueva humanidad con barro y piedras, mientras que a Deucalión y a Pirra se les va a pedir de que repueblen la tierra, como lanzando piedras detrás de ellos, ¿no? Las cuales se van convirtiendo en personas, como se puede ver en la imagen de acá. También está, por ejemplo, el mito del diluvio en la cultura hindú. El dios Vishnu va a venir en forma de pez y va a advertir a Manu del diluvio y le pide también construir un barco. Vishnu, una deidad, va a guiar a Manu y ayuda en el renacimiento de toda la humanidad. Y bueno, van a estar en esta embarcación los 7 sabios que van a sobrevivir, ¿no? Para poder guiar a la humanidad. Y en sí los temas, por ejemplo, que podemos ver que van a ser muy comunes en estos mitos, va a ser la purificación de la tierra porque está corrupta, la supervivencia también de uno o varios elegidos, ¿no? La intervención divina que va a ser quien manda este diluvio para aperturar un renacimiento, ¿no?
y finalmente justamente es este renacimiento y renovación que siempre se va a ver post-diluvio. Luego vamos a poder también ver algunos arquetipos junguianos en estos mitos del diluvio, en el mito del diluvio de Viracocha también. Tenemos el mito del propio diluvio y que algunas de las claves simbólicas que podríamos sacar del diluvio va a ser la renovación y purificación, em, ya que se va a destruir a una humanidad, como mencioné, para dar paso a una nueva creación, una nueva civilización. Y esto se va a ver también reflejado en el proceso psicológico de poder quizás limpiar un poco el inconsciente de algunos elementos para permitir el propio crecimiento, ¿no? O que estos pasen a lo que es el consciente. Luego está la inundación y el inconsciente. El agua a menudo, frecuentemente, una de sus claves va a ser el simbolizar el inconsciente dentro de la psicología. La inundación también puede representar este desbordamiento desde el inconsciente en la vida del propio consciente, ¿no? Para finalmente todos nuestros contenidos poderlos transformar. Luego tenemos el arquetipo también del creador, Huiracocha, como un dios creador, destruye y recrea la humanidad. Este principio también es el de creación y destrucción, que va a mostrar cómo el caos puede ser totalmente necesario para la creación, para que venga la creación de un nuevo orden, ¿no? Para que haya orden, primero necesitamos que todo esté desordenado, ¿no? Justamente para una nueva construcción. Y bueno, la transformación quizás también se ve donde todas estas viejas partes que tenemos de nuestro yo se van a ver vivificadas estas aguas del conocimiento, ¿no? Y poder quizás conocernos más a nosotros mismos, desde donde siempre venimos hablando de la sombra, conociendo el ánima y el ánimos para tener una identidad más completa, más integrada. Y bueno, también tenemos el arquetipo del héroe, que también significa la supervivencia y la renovación, ya que no solo se suele salvar, digamos, como que los dioses, sino siempre o hay un enviado o están acompañados de alguien más, ¿no? Y donde empiezan a sumergirse en un viaje del héroe, ¿no? Que justamente va a simbolizar también esta búsqueda del sí mismo y la superación de pruebas y de desafíos internos que siempre la vida nos va a poner. Y bueno, finalmente también estaría lo que es el proceso de individuación, donde podemos ver la destrucción quizás de un viejo yo para darle paso a la creación de un nuevo yo a través de la renovación del propio self, y después de pasar por todo un proceso de transformación alquímica, ¿no? Y la integración también de opuestos, donde se va a tratar de balancear o de estar en un momento en el caos para luego pasar un orden, ¿no? Y encontrar un balance en esta parte, ¿no? Que en la psicología junguiana siempre va a ser importante el poder integrar nuestros opuestos. Y bueno, finalmente el inconsciente colectivo y los mitos del diluvio van a ser símbolos universales que estamos viendo que se van a ver, ¿no? Acá en diferentes culturas, en diferente espacio y tiempo, ¿no? Porque estos arquetipos ya rayan o están dentro de lo colectivo, que significa que van a ser iguales para toda la humanidad, ¿no? Y vamos a poder ver estos símbolos quizás del diluvio un poco
esta clave simbólica de la purificación y también de la destrucción y creación, ¿no? Que nos va a llevar a una nueva transformación. Esto también es lo que este mito de Huiracocha nos puede enseñar, eh, cómo es necesaria también esta transformación a veces ya cuando todo está corrupto, ¿no? Una transformación ya no despacio, sino también un poco más intensa, llevada a la propia acción, ¿no? Eso sería todo, chicas. No sé si quieren comentar algo ahí. Bueno, buenísimo, Mili. Me encantó el vínculo con, por ejemplo, no conocía el mito del hilo de la cultura hindú, estoy conociendo contigo que no lo conocía, ni el de Gilgamesh. Y sí, muy bueno el análisis y tal cual, como nos ibas comentando, hay distintas imágenes arquetípicas que se van sumando, pero una de las principales es que a veces es necesario, digamos, terminar con una etapa de una manera radical, incluso la psique se limpia a sí misma. En esa imagen, ahí te quedó resonando esa imagen que contabas de que esta agua que sale descontrolada pueden ser contenidos del inconsciente que salen de manera descontrolada porque necesitan emerger, porque han sido reprimidos mucho tiempo, porque están mal, entonces la psique genera su propia forma de limpieza. Eh, Ujú. que, bueno, me dejó pensando esa imagen y parece muy Sí, acertada. porque sí, también es como cuando el agua se estanca, ¿no? En un río, el río empieza a morir, ¿no? Ya no hay vida, no hay animales, no, no hay plantitas de las cuales los animales se alimentan, ¿no? Se empieza a podrir. Entonces también esta fuerza de un diluvio de limpieza, de poner más agua para poder limpiar, ¿no? Como dices, estos contenidos ya se derraman automáticamente, pero como una forma de acción de que necesitas hacer algo con ellos para poder limpiar y que todo esto se renueve y fluya, ¿no? Ujú. Yo pensaba en esto y me recordaba de una vez en una clase, el profesor Carretero, que decía que a veces un episodio de psicosis, por ejemplo, es una forma que ocurre de una forma extrema, por supuesto, pero es una forma extrema a veces de la psique de parar algo. Y él decía, no, hay momentos en que la persona, por ejemplo, está en un ciclo, digamos, de adicción, por ejemplo, que no sale. Entonces, un episodio hace que despierte, se detenga y pueda entonces llegar como a la conciencia de, me falta esto, tengo que abordar esto y abordarlo. Y también así como en la vida diaria puede ocurrirle a uno de repente, hay casos a veces cuando el cuerpo, por lo menos cuando uno está en estrés y el cuerpo se resiente y uno se enferma y se detiene, una forma en que el cuerpo te pide, necesitas sacar esto. Ujú. Sí, justo también te iba a mencionar eso, me hiciste recordar, ¿no? De cuando una enfermedad, ¿no? A veces nos aqueja, es porque el cuerpo y nuestra propia psique está gritándonos algo, ¿no? Y como decían, las enfermedades son los nuevos dioses, ¿no? Ya no está Huiracocha para mandar el diluvio, no está un dios judío para enviarnos un diluvio o advertirnos, ¿no? De que va a pasar eso y que se necesita una limpieza, ¿no? Pero sí están las enfermedades como también para decir qué está pasando acá, ¿no? Tanto enfermedades mentales como psíquicas, y justamente en esta época las enfermedades pues, mentales se ha visto que han empezado a crecer más, tanto en lo personal como como sociedad también, ¿no? Se ha visto un incremento, entonces ahí es que hay un grito de algo, ¿no? Que debemos volver a ver hacia el interior y ver qué está pasando para poder actuar, ¿no? Uh-huh. Y vemos en la imagen del mito que el propio sabio, o sea, si Viracocha lo permite, o sea, lo permite el sabio, permite el lobo, que es lo más increíble. Y así pasa con las enfermedades, que uno, o sea, lo permite el cuerpo, lo permite el lobo. O sea, no vino de que te pegó a alguien, te hirió a alguien, no. El propio Logos dice, basta, tienes que vivir esto. Ujú.
Sí, como dijiste también ahorita, conectando la imagen de estos dioses, en realidad nunca son de dioses destructivos como podríamos verlos, ¿no? En las culturas nunca lo toman como un dios destructor, sino como tú dices, ¿no? Es la imagen del dios sabio que está haciendo esto para una renovación, ¿no? Necesaria, para no terminar de perder, digamos, la vida, ni la cultura, ni la sociedad en donde están, ¿no? Sino trata de salvar, eh, tener ahí un corazón el cual salvar y desde ese empezar otra vez a iniciar toda una humanidad, ¿no? Justo esto que mencionas, ¿no? Está dentro de la cosmogonía platónica, ¿no? En este libro del Timeo, de la cosmogonía. Al inicio, o sea, de cómo también hay un diluvio que hace que se destruya toda una sociedad, una civilización que también ya está como bastante caótica. Pero ahí lo que menciona es que deja así lo dice el libro, ¿no? O sea, como a las personas que no tienen tanto raciocinio. O sea, dice, bueno, había una civilización así increíble, impresionantes, ¿no? Llega el diluvio, los termina con todos, pero deja sobrevivientes, pero esos sobrevivientes son aquellas personas que nunca entendieron como de qué iba, o sea, que olvidaron, que incluso no tienen memoria, que no pueden dejar rastro de cómo era la civilización anterior, justo como para empezar de nuevo, ¿no? O sea, bueno, eso va a ser una imagen bastante como impresionante, ¿no? Porque justo dejar como a las personas que no, pues que no tienen memoria de lo que ya había, es así o sea, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y a veces pasa así, ¿no? Como volver a empezar ay, me acaba la pila. Pasan cuestiones, ¿no? Cosas en la vida que nos obligan a empezar nuevamente, todo, ¿no? Que uno quisiera como empezar así como con algo que ya teníamos, ¿no? No te lleves esto. Exacto. Sí, Así como que esto no, esto déjamelo guardo, pero es que es necesario justamente destruir esa faceta, ¿no? O sea, pensando en alguna cuestión de fases, ¿no? O sea, dejar la niñez, por ejemplo, ¿no? O sea, ser joven, ¿no? Ser puberto, ¿no? Para empezar a ser un adulto no hay forma, o sea, no hay cosas como, no, bueno, déjame, la diversión de la juventud, ¿no? O sea, déjame como, no sé, este cuerpo, ¿no? De juventud, no sé, hay cosas que se tienen que madurar, ¿no? Y eso implica sacrificio, ¿no? O sea, un sacrificio de deja todo eso, ¿no? Tu forma de ser ya no te sirve en este momento, hay que cambiarlo, o sea, renovarla. O sea, no es así, no, no sé, es que es un cambio bien radical, ¿no? O sea, cuando ya realmente se toma conciencia de una nueva fase, de un nuevo camino, ¿no? Que hay que seguir pues no sé, justamente pensando en la enfermedad, ¿no? De qué está pasando, que mi cuerpo me está respondiendo de esta forma, ¿no? Hay cuestión de sacrificio, ¿no? Entonces sí es así, o sea, olvidar todo, ¿no? O sea, dejar ahí la memoria, incluso detrás, no me acuerdo de quién, o sea, un poema que leí hace años, no me acuerdo, o sea, recuerdo que era una escritora, ¿no? Eso sí, si alguien sabe, o lo voy a buscar ahorita, ¿no? Que decía, no te olvides de olvidar el olvido. O sea, también es necesario como olvidarse de eso que ya habíamos olvidado, ¿no? Que queremos tener ahí. Es una imagen, ¿no? Como digo, bastante, bueno, a mí que me impresiona bastante, porque justamente también tenemos como esta idea de vamos cambiando, pero como construyendo algo dentro de lo que ya hicimos, ¿no? O sea, esta idea de construcción, pues que tiene cimientos, ¿no? Sino dónde construye. Pero también como esta imagen de empieza desde cero, que se retrata aquí en la mayoría, ¿no? De los orígenes, como en estos mitos que hemos visto. También cómo nos resuena dentro de la vida cotidiana, sí se me hace así como una imagen bien, pues sí, como bien, o sea, impactante, ¿no? Impactante y fuerte. Y también pensaba, bueno, ahora que hablaban como de las enfermedades, justo, pero también, o sea, del agua como o sea, lo más básico que es llorar, ¿no? O sea, a veces como que no, o sea, sí es necesario llorar una emoción, ¿no? A veces dices, es que no sirve de nada, que te sale mal el día, ¿no? Que no, o sea, cosas básicas, ¿no? No alcanzaste el camión en la mañana, el metro fue lento, ¿no? Me ha pasado últimamente.
y digo, ya no te enojes, ¿no? O sea, no me voy a enojar, o sea, mejor, pues, ¿qué, no? ¿Qué hago? Pues, no sé, camino, corro, hago algo, ¿no? Pero también es necesario a veces vivir esa emoción. Digo, también no es como que vas a llorar en todo momento, ¿no? Que te pasen cosas así, pero es que eso justamente va guardándose, ¿no? Y también eso hace que explotes, ¿no? Porque justamente cuando no vives la emoción es como esto de ser muy frío, ¿no? Y ser el titán como súper frío de piedra, ¿no? Que pues sí está como muy atrabancado y hace cosas, ¿no? Pero justo para que puedas como solventar también estas situaciones es necesario dejarse vivir como por la experiencia, la emoción y llorar, ¿no? Yo creo que sí es también muy sano hacerlo, pero pues también dentro de como que está esta función social de no, porque implica debilidad, ¿no? O sea, llorar, es como, sí, sí, un signo, ¿no? De debilidad, entonces también como que tratamos, ¿no? O sea, en muchos, pues de no, o sea, evitarlo, ¿no? O sea, dentro de la psicoterapia, ¿no? También te encuentras con pacientes a veces, ¿no? Yo, pues sí que a veces hago esta pregunta, ¿no? De, ¿y ya lloraste? O sea, y es como de, no, o sea, ¿por qué iba a llorar, no? O sea, lo que quiero es que pasar ya lo siguiente, ¿no? Y pues no, a veces es necesario también como esa fuga, ¿no? De la emoción que pues claro, o sea, es muy, sí como básica, ¿no? Literal, pero pues también está ahí, ¿no? O sea, llorar. Es necesario. Entonces, Esta frase, te lloré todo un río. sí es cierto, una canción. Lloré un río, esa canción. Es necesario llorar un río. Se desbordar lo que hay que desbordar, porque si no es peor. Que se aguanta es peor. Sí, sí. Muy bien, chicas, entonces creo que nos quedamos hasta acá por el día de hoy, ¿no? Y ya los estamos esperando a todos el próximo jueves a la misma hora. Y bueno, no se olviden de darle like, de suscribirse también a la página de Facebook, de Instagram, de YouTube, ahí para que vean toda la información. Ujú. Seguiremos estas próximas 3 semanas con mitos del Perú, mitos incas, tenemos distintos mitos y va a ser súper interesante. Los estamos esperando. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias, Sole. Gracias, Mili. Voy a cortar la Gracias. transmisión.